Le damos un caluroso saludo y una cordial bienvenida a este su canal informativo Noticias al Día. Noticias de Venezuela de último minuto. Esta es la versión de la segunda Marquetalia sobre la muerte de Santris. La narcoguerrilla atribuye la muerte del líder guerrillero a un operativo militar colombiano en territorio venezolano, una versión que es rechazada por Bogotá. Las disidencias de las FARC, conocida como la segunda Marquetalia, confirmaron la muerte de Jesús Santris en territorio venezolano. El hecho, dijeron, se produjo cerca de la frontera con Colombia. El diario El Tiempo dijo que la información fue publicada en el portal farep.net. Ahora se encuentra fuera de línea. Ese es el órgano de propaganda de la segunda Marquetalia, grupo que encabezan Iván Márquez y el mismo Santris. Según la publicación, tropas colombianas emboscaron a Santris en la parte venezolana de la serranía del Perijá. El ataque ocurrió en una zona conocida como El Chalet. Hasta ahora no ha habido ninguna confirmación oficial del gobierno colombiano sobre el deceso del guerrillero. Incluso Diego Molano, ministro de Defensa, había manifestado que no tenía ninguna confirmación de la muerte de Santris, solo tenía versiones de inteligencia que estaban en verificación. La versión de la nueva Marquetalia habla de una incursión colombiana en territorio venezolano, pero en Venezuela es fuerte la versión según la cual Santris había sido atacado por un grupo de mercenarios que lograron ubicarlo y que iban por la millonaria recompensa que pesaba sobre su cabeza. De hecho, las disidencias aseguran que al cadáver le fue imputado el dedo meñique de la mano izquierda para su identificación. Operación en el suelo venezolano. En todo caso, las autoridades colombianas, que off the record, niegan cualquier operación en territorio venezolano. Aseguran que seguirán buscando a Santris como prófugo de la justicia colombiana y Estados Unidos hasta tanto exista una confirmación oficial y confiable de su muerte. La versión de las disidencias señala que el ataque comenzó cuando Santris se movilizaba en una camioneta. El vehículo recibió fuego de fusil y artillería. El grupo que realizó la operación supuestamente se retiró en un helicóptero amarillo que voló hacia el departamento del Cesar en el territorio colombiano. La muerte de Santris, según la versión de las disidencias, habría sido en la serranía del Perijá, la cual es una extensión importante de la línea divisora entre Venezuela y Colombia, cuyo departamento más cercano es el Cesar. Del lado venezolano es el estado de Zulia, en donde la semana pasada se efectuaron bombardeos por parte de aviones militares. No está claro si el lugar de los bombardeos coincide con la zona en donde la segunda Marquetalia aseguran se produjo la muerte de Santris. Aunque inicialmente Santris se había plegado al proceso de paz que impuso en su momento Juan Manuel Santos, abandonó la iniciativa. En julio del año 2019, poco después de recobrar la libertad tras ser recluido por un presunto caso de narcotráfico, Santris se fugó. Apareció después en un video anunciando su regreso a las armas y la conformación de la segunda Marquetalia. El narcoterrorista colombiano Jesús Santris cae abatido en conflicto armado en Venezuela. El narcoterrorista colombiano Jesús Santris habría sido abatido en medio de un enfrentamiento armado entre bandas ilegales que hacen vida en Venezuela. La información fue dada a través de la red social Twitter.
por la periodista colombiana y directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Atención, es cierto que Jesús Santry murió en Venezuela en medio de un enfrentamiento entre ilegales. Aunque no se ha dado detalles oficiales, el periodista Gustavo Rugeles también informó la muerte del guerrillero a través de un mensaje en Twitter, en el que afirmó que Santry fue abatido por miembros de la Guardia Venezolana. Por su parte, Sergio de Rodríguez afirmó a través de la misma red social que Santry fue abatido por otros narcotraficantes en Venezuela. Hasta el momento, ningún vocero del régimen de Nicolás Maduro ha dado algún tipo de declaración. La noticia fue confirmada por el portal de la revista Semana. Jesús Santry, uno de los líderes de las disidencias de las FARC, fue abatido en Venezuela en las últimas horas en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales. La información fue confirmada a Semana por altas fuentes venezolanas. Aún no hay mayores detalles de lo ocurrido. Esta semana la Corte Suprema de Justicia había emitido un concepto favorable para la extradición de Jesús Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santry, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca en juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. El gobierno de Colombia verifica versión sobre la muerte de Santry en Venezuela. Fuentes del gobierno nacional de Colombia señalaron que se intenta verificar la versión sobre la muerte del ex guerrillero de las FARC Jesús Santry en Venezuela. Tras consultar las fuentes de distintos organismos de seguridad nacionales, indicaron de no tener comunicación formal con el gobierno de Venezuela y se le ha dificultado confirmar o desmentir la información. Indicaron que se están haciendo consultas a inteligencia de las fuerzas militares y de la policía para establecer qué información tienen del tema. La versión sobre la muerte de Jesús Santry se conoció a través del portal El Expediente y la revista Semana. Tras días de silencio, Vladimir Padrino López admitió el secuestro de 8 militares venezolanos en Apure e informó que recibieron una prueba de vida. Los uniformados se encuentran en manos del Frente Décimo de las FARC, mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja negocia su liberación. El ministro de la Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López, admitió el sábado, después de más de 20 días, que 8 militares venezolanos se encuentran detenidos tras un combate en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Hemos establecido los contactos conducentes a su pronta liberación y la Cancillería de la República efectúa coordinaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que sirva de enlace en la entrega de nuestros hermanos combatientes, dijo el ministro chavista al leer un comunicado. La Cancillería venezolana organiza estas acciones con el CICR debido a que fue este organismo el que recibió un comunicado de un grupo disidente de las FARC informando sobre el secuestro y solicitando su mediación para entregar a los efectivos castrenses. Según la información proporcionada por el jerarca chavista, el secuestro de los militares estuvo a cargo de grupos armados colombianos irregulares, aunque no especificó cuándo ni dónde fueron capturados los soldados, pero dijo que las Fuerzas Armadas recibieron pruebas de que estaban vivos el 9 de mayo. Exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio la preservación de sus vidas e integridad física, añadió al tiempo que defendió la legitimidad de las operaciones militares venezolanas en la frontera contra grupos irregulares armados colombianos, organizaciones terroristas
dedicadas al narcotráfico, al secuestro y la extorsión. No escatimaremos ningún esfuerzo y agotaremos todas las vías posibles para recuperarlos sanos y salvos, advirtió Padrino López, que a la vez también ha señalado además al gobierno colombiano por su inacción y aquiescencia. Una organización no gubernamental venezolana, Fundaredes, informó sobre las detenciones a principios de esta semana, pero los funcionarios venezolanos no lo habían confirmado. De acuerdo con Javier Tarazona, director de la ONG, la intención de los terroristas del Frente Décimo de las FARC es usarlo como pieza de negociación, mientras exigió sin éxito al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación y que informe a las familias de los militares. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que conoce el comunicado del Frente Décimo de las FARC al anunciar que los uniformados venezolanos estaban en su poder, pero ha declinado ofrecer detalles, indicando que la labor humanitaria del comité es bilateral y confidencial. Ejecutan embargo contra diario El Nacional por demanda de Diosdado Cabello. Este viernes por la tarde, la justicia del régimen chavista ejecutó un embargo en contra del histórico diario venezolano El Nacional. La medida es el resultado de un juicio por difamación que introdujo en contra de ese periódico el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Miguel Enrique Otero, presidente editor de El Nacional, denunció el allanamiento a la sede por parte de un juez rodeado de efectivos militares. Otero denunció que el proceso judicial que se siguió contra el diario había sido una arbitrariedad. En el juicio, dijo que no siguió ninguna de las normas del debido proceso. Este atropello hay que denunciarlo al mundo entero. Somos prácticamente el último baluarte de la libertad de expresión en Venezuela, y de esa forma abusiva están tratando de cerrarnos y eliminarnos del mapa.